usted va a tener el honor de presentar inmediatamente. Nuestro último invitado de la fecha es un profesor investigador en el área de comunicación y tecnologías. Obviamente es licenciado en comunicación social, exdirector del Punto Edu, que tenemos que hablar de eso. Tal cual. Campus virtual de la Universidad Nacional de Rosario. Es director de maestrías de diseño de estrategias en comunicación, también de la UNR. Y docente en las cátedras de lenguajes 3 y epistemología. Ha publicado diversas investigaciones. De diversos temas. Con diversos intereses. Confeso, hincha de Central. Pero mucho más de logaritmo. Más de logaritmo, sí. Estamos hablando del señor Luis Baggiolini, más conocido como el Chino. El Chino. Hola, Chino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Sí, una pequeña corrección, porque si no después con razón me retan. Yo estudié comunicación y letras, pero me gradué en letras. En letras. Comunicación, la verdad que nunca la terminé. Tengo ahí 2 o 3 materias colgadas. ¿Cuáles? De planes, qué sé yo, era un plan que no me acuerdo ni cómo era el plan. Cultura y subjetividad. Tenían terminalidades como relaciones institucionales, masiva, no me acuerdo, pero seguramente era un tipo seminario que faltaría, alguno de los seminarios. ¿Y qué pasó? ¿No gustaron esas últimas materias? No, terminé antes, la verdad, terminé antes de letra y empecé a dar clase y bueno, en ese momento no se podía dar clases y rendir. O sea, si vos sos docente de una facultad no podías ser alumno. Mirá. Una cosa media rara. Media rara. Sí. Pero bueno, qué sé yo. ¿Hiciste la carrera al mismo tiempo? Claro, porque estamos hablando de plena dictadura, ¿no? 79, 80, donde empecé una carrera y otra. Y sí, hice las dos juntas porque me gustaba, digamos, cómo estaban... O sea, lo que me gustaba de una, me gustaba más de la otra también. Entonces, no sé, fui combinando y me enganché con eso y fui haciendo las dos juntas. Así que cuando empezó la democracia, terminó justo en ese momento letra, en marzo. Nada, estaba ayudante de una materia y empecé ahí a trabajar en lo que era en ese momento semiótica. Y... bueno, nada, me quedo colgado esa materia. La verdad que después hice posgrado y todo, pero no hice más. Es una deuda, digamos, que tuve, que tengo. ¿La tenés todavía la deuda? Sí, la tengo, la tengo. Es más, todavía estoy a tiempo, ¿no? Sí, en cualquier momento rendimos juntos. Después te vamos a tirar huevos a la escalera de la facultad. Sería bueno eso. Chino, siempre arrancamos una primera instancia de la entrevista haciendo una pequeña introducción o unas pequeñas preguntas respecto de la vida preuniversitaria. Dale. ¿Vos sos rosarino? Sí, Tiro Suizo. Barrio Tiro Suizo, ahí Corrientes a San Martín. Estado de Israel y Sarmiento, San Martín. Una cortada que se llama Humboldt entre San Martín y Sarmiento. ¿Y qué tal ahí? ¿Fútbol en la calle? Sí, fútbol en la calle, en la esquina, en el costado, en la placita, a la vuelta. ¿Y el Chino de qué jugaba? Anárquicamente, como todos jóvenes, ¿no? Sí, cualquier cosa jugaba así, la verdad que jugaba mucho. Hasta que empecé a jugar al rugby a los 12 años y justo empecé el secundario. Eso no se juega en la calle, pasás como al rugby y se complica. No. Y la verdad que me tiró muchísimo más. Pero yo jugué al fútbol de los, 4 años, en la esquina había una placita y después a una cuadra y media estaba una plaza más grande, que es la Plaza Hernández, donde estaba el colegio donde yo iba, primario. Y así que jugábamos todo el tiempo, o sea, salíamos a las 5 y hasta que hacía de noche y te iban a buscar de la oreja para que vayas a comer o bañarte. Y había un jugador que vos dijeras, bueno, yo cuando te personalizabas, yo soy tal. Yo siempre decía que era Verón, por ejemplo. Yo siempre era Verón porque tenía la certeza que me iba a quedar pelado y que iba a usar barba. Entonces elegía ser Verón. Y lo hubiera pensado, me hubiera encajado, pero no jugaba Verón todavía. Jugaba al padre, pero bueno, no. No, la verdad que no, porque nunca me enganchaba mucho con el grupo, entonces eran todos fanáticos de fútbol y... No, yo jugaba de 2, de 6, de 5, lo que sería molesto, digamos, pero habilidoso no era muy habilidoso, digamos. Así que no, jugaba, es más, era una época en que jugábamos, qué sé yo, torneos de, no sé, infantil de 5, de 7, de 11, de 32, pero todo el tiempo jugando... así que no, me gustaba mucho, pues ya te digo, por el grupo. Y digamos, en el barrio era como la actividad central. Y en el rugby no parecés un scrum, no parecés un primera línea. No, para nada. Al revés, el rugby era habilidoso. Entonces, la apertura. Y jugaba de apertura, jugaba de fullback, de centro. Sí. Básicamente jugué cuando empecé jugué de fullback y después fui jugando de apertura y ya en primera de centro. ¿Siempre logaritmo? Sí, empecé en realidad primera vez que jugué primer año, jugué a los 12 años, jugaba en séptimo grado, digamos, jugaba en gimnasia. Jugué en gimnasia y cuando entré al poli eran
empezaron a reclutar gente para Loga, porque Loga es, en ese momento sobre todo, tiene una relación muy directa porque era el club de exalumnos del Politécnico. Claro. Así que empecé a jugar ahí, bueno, me enganché, obviamente los grupos de amigos, el mismo curso, la misma división, estábamos en la misma, practicaban juntos, entonces, bueno, me había enganchado mucho con mis amigos y, bueno, son los amigos de toda la vida. Vivo ahora en el club con muchos de los amigos que, a un poco años menos, un poco años más, pero que con que jugué rugby, o sea que en ese sentido me tiró bastante, digamos, por el grupo y por la gente y por los conocidos. Y como esa anécdota, tus hijos piensan que basta que uno sea hincha de un club para vivir dentro del mismo. No, claro, el más chiquito, yo tengo un hijo de 4 años recién, ¿no? Así que tengo de todos los colores, tengo de 20 y pico a 4. Y él nació en el club. Claro. Entonces cuando empezó el jardín, se fue haciendo amiguito de un chico, de otro. Entonces siempre se preguntan los chicos, ¿no? ¿Vos de qué club sos hincha? Yo soy de Central, yo soy de Ñul. Entonces hay un amiguito que era de Ñul. Entonces él siempre le preguntaba, ¿así que vos vivís en Ñul? Y el amiguito no entendía mucho hasta que le preguntó a la madre, y la madre obviamente nos contó. Claro, él tenía la idea de que si alguien es de tal club es porque vive en el club. Caso muy bien, especial. una relación lógica, igualmente muy bien elaborada. Bueno, estamos en condiciones de pasar a la universidad. ¿Buen alumno durante la secundaria? ¿Interés en comunicación, en letras o poco? Mira, en realidad yo hice el Politécnico, que no es muy... Claro. Pero que además no quise ir al principio, fui medio forzado por mi padre, pero me fui enganchando mucho porque realmente el estilo, el modo y el tipo de educación siempre me enganchó, que te enseñan, digamos, un poco a pensar, a ver los problemas, tratar de resolverlos, buscarle todas las aristas posibles, no solamente desde el punto de vista matemático. Uh-huh. Así que fue algo que me fue enganchando de a poco cada vez más. Y después cuando estaba terminando tenía un profesor que siempre me decía, vos tenés que estudiar filosofía y letras, no vas a seguir ingeniería. Y yo decía, no, qué sé yo sigo ingeniería, pero porque no tenía otro, es como una especie, digamos, de camino de una sola vía, no tenía muy claro. Pero cuando terminé, empecé ingeniería y realmente me pareció... aparte de una época en que 78, 77, esa época era muy más aburrido de ingeniería que lo que debe ser ahora. Uh-huh. Muy denso el clima, todo. Y la verdad que no me gustó. Así que con un amigo me terminé yendo 6, 7 meses a Brasil, una especie de escapada, digamos, una evasión. Evidentemente no me gustaba. Viaje espiritual. Un viaje espiritual, sí. De vuelta sobre uno mismo. Y a la vuelta me encontré de nuevo con ese profesor. Y me dijo, ¿y era estudiando? Y le conté, más o menos, me dice, no, vos tenés que estudiar filosofía y letras. Pensando que filosofía y letras existía como si fuese una carrera. Claro. Así que me anoté ahí en ese momento en letras. Vi que me gustaba antropología, que estaba cerrada en ese momento, y me pareció lo más cercano también comunicación. Entonces también empecé a hacer las dos cosas, comunicación y letras. Y bueno, y ahí me fui enganchando, me pareció, es decir, una vertiente mucho más atractiva, más con lo que a mí me gustaba y con lo que me sentía más cómodo. Pero aunque parezca raro, el Politécnico me sirvió y bastante también, ¿no? Como para, sobre todo a nivel universitario, ¿no? Cómo pensar, cómo laburar, cómo estudiar, qué sé yo. Siempre me enganché con eso. De hecho, algunas aristas de las ciencias exactas se mantuvieron en tus intereses. Yo recuerdo clases en las que los ejemplos pasaban por la física, por la neumática. Capaz, no sé, la primera época puede haber sido así. No, sí, obviamente uno trata de, sobre todo, no sé, materia como epistemología, tratar de meter un poco todo lo que es el campo del conocimiento. Claro. Y aunque parezca raro en comunicación, hay muchos elementos que son elementos que vienen del campo de la física particularmente, pero también de las ciencias más duras, digamos, ¿no? Y el ingreso a la Facultad de Comunicación te marcó... Tenemos la anécdota de los profesores que entran a la facultad y el cambio mental, sí, unánime, apertura de la cabeza es monumental. Sí. ¿Te pasó? Sí, ten en cuenta que yo entré en comunicación en plena dictadura. Claro. Sí. Yo creo que lo más rescatable era así el grupo de gente que había, bueno, algunos personajes muy particulares, ¿no? Qué sé yo, el grupo del Nene, Gerardo y todo eso venía justo un año después que yo. Y arriba tenía, qué sé yo, al Pato, bueno, gente Pato Mauro. Que a Pato Mauro, o sea que digamos que como gracioso, digamos, y como entretenido, la verdad que era muy agradable, muy entretenido.
eso no me puedo quejar. Y después la apertura respecto a lo que es la comunicación también, sí, porque la verdad yo no tenía muy claro qué era la comunicación en ese momento. Nadie lo tenía muy claro. Estaba muy relacionado en ese momento, muy pegado al periodismo. En realidad era periodismo que se había transformado. En una licenciatura, digamos. Claro, y por eso te decía que había terminalidades que estaban más centradas en lo que era relaciones públicas, periodismo, esas visiones más tradicionales, digamos, del campo de la comunicación. Pero poco a poco esa transformación, la verdad que sí la vivimos como alumnos y como docentes al comienzo de la democracia. Así que esas transformaciones sí fueron posibles en una carrera o en un campo en el cual, digamos, esa apertura y esa posibilidad, esa flexibilidad existía y todavía existe. A riesgo de cometer un error, cito un dato de única fuente. Pero bueno, no corroborado. Mirá que ya le erramos en un dato. Sí. Bueno, no hay. El que pega primero pega dos veces. Y el tercero va a ser no hay dos sin tres. ¿Tuviste una militancia activa en la Facultad de Letras, por lo menos? Sí, en realidad en las dos, porque fue todo un momento en que la cantidad de alumnos en la universidad no eran tantos. Piensen que había ingreso, que era muy restringido también el modo en que uno podía estudiar y laburar al mismo tiempo, porque había horarios únicos y generalmente era en la mañana. Así que bueno, éramos pocos alumnos en todos lados. Sí, yo sobre todo, digamos, se fue haciendo más claro a partir, digamos, del 82, de la Guerra de Malvinas. ¿Dentro del partido intransigente esto? Claro, al principio era medio freelance porque ni existía partido ni nada, Claro. ¿no? Pero ya a partir después de la Guerra de Malvinas se fue un poco armando y cuando se convoca, digamos, la primera elección del 83 ya se empiezan a armar partidos. Y ahí sí estuve militando en lo que era intransigencia universitaria, IU. Y sí, terminé el último año de mi carrera en letras, fui el presidente del Centro Estudiantes. ¿El primer presidente después de la vuelta a la democracia? ¿De la recuperación democrática? En realidad la primera fue... Ah, no, pero Marisa creo que fue la primera presidenta fue Marisa Germain, docente de acá. Pero... Hubo ahí unas renuncias, ¿no? Claro, pero cuando renuncia Marisa, ya había elecciones nuevas, pero aparte todavía creo que no había empezado el proceso de democratización. Sí en la universidad, pero no a nivel nacional. Claro. Me parece que esto fue diciembre del 83, cuando asume Alfonsín, y ya antes, un pleno proceso de normalización, yo había asumido. Y sí, la verdad que nos tocó una parte bastante, digamos, densa, ¿no? Y en una facultad. También densa, así que, qué sé yo, cartas, documentos, tengo una colección en casa, ese tipo de cosas, ¿viste? Claro. Que al principio uno se cagaba todo, después digo, al final, era puro fuego artificiales. Pero, digamos, mientras la transita, bastante complicada, digamos, ¿no? Pero como experiencia, la verdad que fue una buena experiencia, sí. ¿Y alguna anécdota que recuerdes del paso de los militares por la facultad? Mira, ahí en el momento que, digamos, que estábamos, que estuve estudiando yo y que era un momento ya más tranquilo, porque pensás que estamos hablando del 79 en adelante. De todos modos, no sé, pasaban cosas cotidianamente tan ridículas como, por ejemplo, no se podía entrar zapatilla. Para decirte una pavada mayor, ¿no? Sí. De ahí en más, todo lo demás cae de maduro, ¿no? Claro. Las zapatillas, miraban si el pelo. Todo boludeces de ese tipo. Pero de todos modos había cosas mucho más fuertes y mucho más, por ejemplo, cuestiones asociadas a la última etapa en que fueron chupados, digamos, gente. Yo no me acuerdo si fue en el 81, 82 o en ese momento, pleno proceso del sandinismo en Nicaragua, había varias agrupaciones de izquierda que vendían bonos. Bueno, los que vendieron bonos, a los que estaban cerca de los que vendían bonos, bueno. Como último proceso, digamos, en la cual, digamos, si bien no desaparecieron, la mayoría de ellos fueron apresados, fueron torturados, gente cercana, cotidiana, y que, digamos, en un proceso en que supuestamente ya estaba un proceso que estaban blanqueando casi todas, digamos, las situaciones, sobre todo de presión, incluso estaba en retirada ya el gobierno militar, pero todavía seguía eso, ya te digo, desde 82 todavía funcionó de ese modo. Incluso el famoso caso de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es también más o menos en esa época, y por ahí liberan algunos de famoso caso Gilma, de
del PC, etcétera. Toda gente que estaba cercana a la facultad, sea porque algunos militaban o estaban dentro de algunos grupos o agrupaciones militantes de la facultad, pero sobre todo de la universidad. Ya te digo, en ese momento la universidad es tan chica que todo el mundo se conocía, sobre todo en las agrupaciones. Pero, digamos, la época era una época de, digamos, de deshielo. Tal cual. El último momento. De ahí en adelante, incluso los momentos de participación y de democratización, o sea, pleno 83-84, lo que te decían las cartas de documentos, bueno, proceso, digamos, de hasta que la gente se va, la echa, la empuja, y qué sé yo, fue un proceso largo, digamos, y duró mucho más de lo que institucionalmente o los tiempos institucionales suponían, ¿no? Y esa militancia tuya y esa postura ideológica, digamos, te llevó a ser presidente del centro estudiantil. Esta es una pregunta que parte de un prejuicio mío. Sí. ¿No entra en contradicción con el mundo del rugby? No. Es más, hay mucha gente en el mundo del rugby desaparecida, digamos, ¿no? Incluso de clubes, digamos, más tradicionalmente asociados a la alta burguesía, digamos. Si uno piensa, digamos, también hay una cuota muy alta de militantes, sobre todo militantes de izquierda, de montoneros también, que vienen de familias más cercanas al mundo del rugby que, por ejemplo, del fútbol. Sí. Si es por... De hecho, por familia de Guevara, digamos. Claro, si le queremos encontrar una iniciación deportiva, que no creo que tenga, más bien anecdótico, ¿no? Fidel jugaba al béisbol. Claro. Por ejemplo. Pero bueno, quiero decir, no me parece que haya una contradicción. Claro, y si lo había una contradicción en términos personales, digamos, claro. ¿no? De pertenencia y de ideología. De todos modos, también convengamos que son mundos distintos. Pensando desde acá es medio complicado pensarlo, sí, ¿no? tal cual. Incluso gente que uno conoce, que lo conoce ahora también, y dice, bueno, parece contradictorio eso. Parece contradictorio. ¿Qué hace? No era que... Bueno, pero así hay casos públicos, así que para qué hablar de casos personales, ¿no? Música. Un bloque un hincapié que hacemos en este programa es el tema musical. Nos pediste Charlie, Redondos y Creedence. Ya estuvimos pasando el Creedence, ya estuvimos pasando a Charlie, es el momento de escuchar los Redondos. Después de escuchar el tema Blues de la Libertad, hablando de la libertad, te vamos a preguntar sobre tu relación con la música. Fastidio y buena suerte que están invitando a zozobrar otra vulgaridad social igual, siempre igual, todo lo mismo. No es tormenta mental que da el prestigio loco. Es mar gruesa y oscuridad. Y el chasquido que quiere proteger. Ese grito que no es todo el grito.
hermano muerto, tanto amigo enloquecido. ¿Cómo te llevas, Chino, con el arte, con la música, en tus ratos libres? Mira, con la música me llevo bien, pero estoy poco tiempo cerca de la música. Claro. Obviamente como oyente, porque nosotros soy de madera, no sé, no tengo idea de nada, ningún instrumento, no tengo oído, no tengo nada. Sí me gusta escucharle, me gusta, incluso me gusta, qué sé yo, música, digamos, que por ahí no conozca, me gusta escucharla. Lo disfruto, experimentar, pero siempre con el oído, no otra cosa no, y un oído bastante limitado, o sea que mi relación con la música, convengamos que no es... Tiene una mediación que complica. No es de las mejores. Ahora sí, que yo he tenido época de casi fanatismo, como por ejemplo, qué sé yo, no sé, Redondito, seguro, Charlie también tuve en mi época, pero ya te digo, simplemente es la de ser, digamos, alguien que le dedica cierto tiempo, porque cada vez le dedico menos ahora en realidad, a escuchar cierto tipo de música. Me gusta así básicamente el rock nacional, digamos, y me gusta también el jazz, me gusta ahora, qué sé yo, ciertas cosas de música electrónica, la onda del chill out para acá, digamos, me gusta, Morchiva, qué sé yo, hay algunas cosas que me gustan, pero digamos, son cosas que escucho ocasionalmente, no tengo tiempo para experimentar con, no sé, con intérpretes nuevos, con cierto tipo de música. ¿Y en vivo recitales vas? ¿El último que habrás ido? Mira, el último que fui a ver The Wall en River hace, qué sé yo, ¿qué hace? No sé, 3 años, una cosa Sí, así. más así, o menos. sí. Sí. Y fui porque fui con mis hijos mayores y porque estábamos enganchados en ir a verlos, sobre todo para ir juntos, más que nada, ¿no? Pero estuvo muy bueno, me gusta y cuando puedo lo hago. La vuelta de Soda, aunque Soda a mí nunca me, digamos... Pero fui también así en grupo, digamos, cuando hay una cosa así me engancho, pero digamos, soy muy, qué sé yo. ¿Y con el cine? Mira, al cine siempre le di mucha bola, lo que pasa es que últimamente, yo te digo, tengo un nene de 4 años, sé que hace Claro. más o menos 3 años y medio que no voy al cine. Pero sí, además, sobre todo con Luca, mi hijo del medio, siempre que podemos vamos al cine, incluso en una época que íbamos casi todos los fines de semana. ¿Qué tipo pero, de cine? Y a mí me engancha mucho ese cine, digamos, entre ciencia ficción y tipo cyberpunk, y esa onda así, digamos, de a lo Matrix, Claro. digamos, Claro. esa onda me gusta. Pero también me engancho mucho con el cine italiano, por ejemplo. Ah, mirá. El cine italiano, lo que veo dando vuelta por ahí, consumo, digamos, ¿no? En televisión, donde ¿Qué sea. características tiene el cine italiano que lo hace atractivo? Mira, yo siempre miré cine italiano porque mi viejo era fanático, Mm. mi viejo era más que nada fanático de lo que sería, qué sé yo, el neorrealismo italiano, ¿no? Claro. De Sica, toda esa época de los Sordi, todos los monstruos, digamos, del cine italiano de los 60, 70. Claro. Que siempre lo consumí, me gustó, me enganchó, pero, digamos, por ejemplo, de Nos habíamos amado tanto para acá, ya el tipo de cine italiano que me engancha más es el tipo de cine a lo Moretti, cine más intimista, digamos, ¿no? Un cine más, pero siempre muy cercano a la onda, digamos, de problemas de la vida cotidiana. Y muchas veces engancho películas en televisión, en Europa o en algún canal de cable que aparece alguna película italiana de estos últimos años y las veo, la verdad que las veo todas y me enganchan todas porque tienen como un tono que me lleva mucho a mi vivencia personal, ¿no? Entonces en ese sentido tiene para mí mucho atractivo. Y además es como que tiene una vuelta de tuerca siempre, ¿no? Esa vivencia cotidiana, siempre aparece algún problema, digamos, como un problema de vida, ¿no? Sacado del caso particular que trata la película. No sé, siempre le vi el cine italiano eso y siempre me resultó atractivo por eso. Y también me gusta, obviamente, me gusta, qué sé yo, me gusta el último cine de Woody Allen, digamos, ¿no? Me gusta, pero ya me engancho mucho
estas películas que tengan que ver con algún tipo de... me gusta también el policial negro, digamos, algunos franceses, también estas remake americanas. Ujú. Pero sí, me Variado. engancho. Sí. Sí, me engancho. Que nos queda un ratito, apenas 4 minutos quizá, Morelli, para la última entrevista de este ciclo. Son los últimos 4 minutos de este ciclo de 1 hora con. Chino, te quería preguntar, yo no sé nada de rugby, nada, ¿eh? ¿Hay en la selección de rugby en los Pumas actualmente un Messi, por ejemplo? Y así, el paralelo siempre fue... ¿Fue con Tempomi o Pichot? No, en realidad Juan Hernández. Juan Hernández, claro. Que sigue siendo hoy entre un 10 y juega también de centro. Pero digamos que era un poco el habilidoso. Ujú. Es el habilidoso, está un poco grande. Un poco grande. Pero es una mezcla de estratega y habilidoso, digamos, ¿no? Es una especie, digamos, de... Y es 10, ¿no? Entonces es una especie de mezcla de Maradona y Messi. Pero el rugby argentino no es un rugby muy de habilidad, digamos, no es como el fútbol, ¿no? Ese es más bien un rugby, digamos, más pasional, más de corazón, más de... Y ahora, Más últimamente... uruguayo. Claro, sí, más de fútbol uruguayo, digamos, sí, el paralelo puede ser ese. Y últimamente es un poco más táctico, ¿no? Digamos, tiene mucho más de trabajo, de estrategia de larga duración, de cómo trabajar, plan de juego, etcétera. Que ahí sí ya está tomando otro color, digamos, ¿no? Se está globalizando bastante, sobre todo dentro de lo que sería el rugby del hemisferio sur. Claro. Pero bueno, el rugby lo que tiene es eso, que es un juego que permite mucho el planteo táctico, plantear estrategias de largo plazo, el trabajo de equipo. Por ahí el laburo de equipo funciona mucho mejor que lo individual. El fútbol individual a veces tiene un peso que no tienen tanto en el rugby. Y después de esta doble generación, la primera yo recuerdo solo al Yankee Martin. Y de la segunda, a Pichot, supongamos. Esta tercera quizás generación, ¿tiene todavía algo de aquellas? ¿Está en crecimiento? No, sí, está en crecimiento, pero tiene mucho más jugadores. Tiene un plantel mucho más rico. Tiene un desarrollo de juego más cercano al rugby profesional. Tiene mucha gente joven entre los cuales hay distintas calidades que, no sé, si uno pensando en el rugby uno podría presentar más cerca, digamos, de lo que sería el juego del centro de la cancha, terceras líneas, centros, que tiene mucha calidad, digamos, ¿no? Y que tiene mucha proyección. Me parece que sí, que va a tener buenos resultados, no sé. Ahora cuando vaya al Mundial te digo, a la vuelta te digo. Sí, en el equipo de rugby la figura es Roncero, es como si en Boca la figura fuese Schiavi. Y sí, una onda así, digamos, sí, pero incluso un poco más rústico todo. Más rústico todo. Sí, un poco más rústico. ¿Dónde es el Mundial ahora? En Inglaterra, en septiembre. Bueno, será Al final sabe un montón usted. un poco más de lo que había dicho al principio, pero no tanto, hasta ahí nomás. Una de las preguntas que también nos gusta hacer es ¿qué libro no puede faltar en su biblioteca? En su biblioteca? Mira, como libro, si tengo que elegir uno... Sabemos que sos un gran apasionado. Sí, me gusta leer, la verdad que generalmente trato de leer siempre y todo el tiempo, ¿no? Pero últimamente por ahí leo más que literatura, leo más cosas, no sé, ensayos y bibliografías más de estudio. Pero no, Borges, digamos. Borges, alguien que es argentino no puede haber dejado de leer, digamos, ni el Facundo de Sarmiento, ni la obra, ni la cuentística y ensayística de Borges. Me parece que son como los nudos, ¿no? Obviamente también hay otros autores muy atractivos, que siempre me gustó Marechal, me gusta cosas de Cortázar, pero me parece que si hay que elegir a alguien, bueno, creo que es excluyente la figura de Borges, ¿no? Y dentro de la facultad también nos gusta recrear un poco, si pudieses elegir un momento para juntarte con compañeros actuales que fueron compañeros tuyos y que ahora están dando clase. ¿Con qué mesa te gustaría encontrarte? ¿Con qué equipo de profesores? Mira, yo soy de la generación, digamos, como te dije antes, de los que están hoy como docentes, digamos, Gaby Larrategui, Sandra Valdetaro, y una generación corridita, digamos, de un año de Gerardo, el Nene,
Gustavo Postilión, etcétera. Pero en realidad me fui haciendo más, me enganchando más con quien di clases, con quienes fui dando clases, digamos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, tanto la gente de la cátedra de lenguaje, con el que estuve siempre, por ejemplo, Rubén Vicelli, siempre obviamente con la gente de la cátedra de epistemología, con gente incluso más joven que por ahí hemos trabajado de mucho, Mariana Maestri, incluso toda la gente que va entrando al laburo de investigación, que han sido tesistas de doctorado, como Natalia. Es decir, con esa gente, digamos, es con quien convivo más a nivel académico acá, y obviamente con Sebastián Castro Rojas, y con toda la gente que también, porque otra parte de la militancia, hablando de militancia, la militancia docente, digamos, universitaria, ¿no? Acá siempre hemos estado con el grupo, lo que era Payos en estudiante, Demos en docente, entonces también ahí con ese grupo hay toda una afinidad muy particular, ¿no? Una mesa interesante. Sí, con un equipito de fútbol 5 para jugar. Sí, no sé si llegamos, don Once. Morelli, se nos fue la última, le pedimos disculpas a las chicas Radio Izquierda que nos están ahí esperando para ingresar. Este ha sido la última edición de este ciclo de Una Hora Con. ¿La pasaste bien, Chino? Bárbaro, excelente. Muchísimas gracias por venir a las corridas. Por la invitación. No, pero eso fue una característica mía, siempre llego tarde. Pero bueno. Gracias, esto fue la última de este ciclo de Una Hora Con. Gracias a todos los que nos han escuchado y quizás nos reencontremos. Entérate por nuestro Facebook. Chau. Boom, boom,